noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, muchas gracias. Creo que ya faltan muy pocos por ingresar a la clase, pero entonces pues ya es como justo y necesario empezar. ¿Listo? Buenas noches. Bien, muchachos, entonces ayer estuvimos hablando de las biomoléculas referentes a los carbohidratos. Y hoy vamos a hablar de los lípidos, también que son muy importantes, son biomoléculas también igual de importantes. Voy a compartir con ustedes entonces la presentación. Vamos a silenciar aquí algunos micrófonos. Listo. Tengamos pendientes. Bien, entonces quedó claro nuestro tema ayer de carbohidratos más o menos, ¿cierto? Hoy vamos a continuar hablando de otra biomolécula muy importante también dentro de los órganos o de los organismos más bien vivientes. Esa biomolécula va a ser los lípidos. Vamos a buscar aquí las opciones de conteo. Bien. Vamos a hacer una pequeña definición. Los lípidos entonces también son biomoléculas, moléculas que hacen parte de los seres vivos, orgánicas, y que están formadas básicamente por carbono e hidrógeno, y en una menor cantidad también por oxígeno. Como característica en común, todos los lípidos tienen que son insolubles en agua y solubles en algunos disolventes orgánicos. Ya vamos a ver esa parte. Si quieren tomar nota de esa definición, los que estén tomando nota. Entonces dijimos que son compuestos ternarios. ¿Qué es un compuesto ternario? Quiere decir que está formado por tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno.
son insolubles en agua. Ustedes han visto que generalmente el agua y el aceite no se mezclan, ¿cierto? Por sus características químicas. Pero también se puede decir que son solubles en algunos solventes orgánicos. ¿Quién me da unos ejemplos de solventes orgánicos? Por ejemplo, la acetona, El hexano, profe. hexano, el cloroformo, el alcohol, alcohol. Bueno, a nivel celular, ustedes saben en qué parte se hace la síntesis de las grasas. Se hace en algo que se llama el retículo plasmático. El retículo endoplasmático liso es el encargado de un proceso que se llama la lipogénesis o la producción de las grasas. Eso es lo que pasa a nivel celular. Vamos a tener el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Pero el liso es el encargado de la lipogénesis. Bien. Hasta aquí vamos bien. Esta es la definición de los lípidos. Son compuestos ternarios, compuestos por carbono e hidrógeno en mayor cantidad y una menor cantidad de oxígeno. Su característica principal, que son insolubles en el agua, pero que son solubles en algunos solventes orgánicos. Ya vimos unos ejemplos. La acetona, el hexano, el cloroformo, el alcohol. Y un ejemplo a nivel celular es nuestro retículo endoplasmático liso, que es el encargado de lipogénesis o originar sustancias grasas. Bien. Profe, o sea que la lipogénesis es la encargada de eliminar la grasa. No. Cuando tú hablas de génesis, hablas de generar algo. ¿Listo? Sí. Entonces, lipo es grasa, génesis, generar la grasa. La grasa la generamos nosotros a partir del metabolismo y ese metabolismo a nivel celular se hace por el retículo endoplasmático liso. Ya lo veremos en la clase de la célula. ¿Listo? Sí, señor. Funciones. Las funciones de nuestros lípidos son varias. Tenemos funciones bien importantes, bien interesantes. Una primera función que le podemos dar es la función energética. La función energética, muy importante. Recuerdan que para nosotros generar energía o gastar energía, necesitamos consumir de la dieta estos productos, ¿cierto? Ayer cuando hablábamos de los glúcidos, de los carbohidratos, los azúcares, habíamos dicho que adquiríamos 4 kilocalorías por gramo consumido de carbohidratos, ¿verdad? En el caso de los lípidos, vamos a tener un aporte por gramo de 9,5 kilocalorías por gramo. 9,5 kilocalorías por gramo va a ser el aporte que vamos a tener nosotros cuando consumimos los lípidos.
Entonces fíjense que por cada gramo de lípidos estamos consumiendo el doble de calorías que si consumiéramos un gramo de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que su metabolismo es mucho más lento. La energía que nos producen o que nos aportan los carbohidratos, esos 4 kilocalorías que vamos a recibir cuando consumimos carbohidratos, pues van a estar siendo utilizados casi que de manera continua y se sintetizan y se metabolizan muy rápido. Contrario pasa a la energía que se produce por el consumo de lípidos. Estos lípidos son muy difíciles de quemar estas calorías, por eso es que se nos acumulan cuando no hacemos el ejercicio que deberíamos hacer cada que tenemos consumo de este tipo de sustancias, como los lípidos. Entonces, la función energética es muy importante en relación a que vamos a tener una influencia importante de kilocalorías cuando consumimos lípidos. También tenemos una función que se llama la función de reserva. La función de reserva, entonces, claro, nosotros necesitamos depositar esos lípidos y al depositarlos los estamos acumulando. ¿Dónde acumulamos nosotros nuestros lípidos? Pues en la imagen nos está dando una idea. Generalmente los lípidos los estamos acumulando en las zonas del cuerpo, ¿sí? Relacionadas con nuestro abdomen, nuestra papada, los brazos, las piernas, los sitios donde se nos acumulan esas llanticas que a muchos nos incomodan, ¿cierto? Ese de acúmulo no es gratis, es precisamente por una función de reserva. ¿De reserva de qué? De reserva de lípidos, que proporcionan energía, ¿sí? ¿Cómo la vamos a almacenar? A manera de triglicéridos. ¿Han escuchado hablar de los triglicéridos, verdad? Sí. Sí, señor. Bien, entre los triglicéridos generalmente están muy ligados a este tipo de acúmulos o reservorios de lípidos en aumento o en gran cantidad. Entonces, idealmente los triglicéridos y esa función de reserva debería ser exclusivamente una reserva energética que realmente utilizáramos, pero la mayoría de las veces no lo utilizamos y se nos genera un aumento de triglicéridos y un aumento de estos volúmenes, perímetros abdominales y demás. Vamos a tener también una función estructural. Otra de las funciones importantes de los lípidos, la función estructural. ¿Alguien reconoce esta imagen? ¿La conoce? ¿La ha visto? ¿La recuerda en sus clases de biología? Esta imagen que tenemos acá se denomina un fosfolípido. Fíjense, los fosfolípidos tienen esta forma, esta característica. Los fosfolípidos los encontramos mayormente en las membranas de las células. Las membranas de las células. Se van a agrupar de cierta manera, como lo vemos acá. Tienen una zona denominada polar y una zona denominada apolar o nuclear. Esta zona de arriba, denominada polar, vamos a ponerla aquí.
y una zona apolar o también denominada neutra. ¿Cuáles son las características de estos fosfolípidos? En la zona polar van a tener una característica que van a ser hidrófilos. ¿Qué significa hidrófilo? ¿Que deja pasar el agua? Que es afín con el agua, exactamente. Hidrófilo. Y en el caso del hidrófobo, pues todo lo contrario, ¿cierto? Lo contrario. Chicos, discúlpenme un segundo que estoy solo y no sé quién está necesitando. Qué pena con ustedes. Bien, muchachos, qué pena con ustedes. Y la parte apolar o neutra va a ser hidrófoba. Quiere decir que repele. Estas características de esos fosfolípidos pues son muy importantes, su característica polar y apolar, porque se van a agrupar en esta posición y van a formar las membranas plasmáticas y las membranas celulares. Entonces ustedes ven, cada uno tiene su parte polar y tiene dos partes apolares o dos extensiones y que se van a agrupar de esta manera. Van a permitir cierto contacto con el líquido extracelular, pero no van a permitir su ingreso a la célula tampoco para que no se deshidrate ni tampoco se edematice. Esa es la función estructural que nos generan los lípidos a partir de los fosfolípidos. Bien. Una función termoaislante. Función termoaislante. Entonces, como su nombre lo indica, nos aísla de temperaturas extremas. En este caso, estamos pues viéndolo representado en un oso polar, que en esas condiciones, o en ese clima en el que se encuentra de los polos, pues va a tener ciertas características. Exactamente los lípidos o la grasa que se encuentra ahí se denomina la grasa parda. Es una grasa parda. La grasa parda es esa que nos va a dar esa función termoaislante. Muy común en otros animales también. Este es simplemente un ejemplo que yo coloco acá, ¿no? Bien. La función hormonal, no menos importante. Nuestros lípidos hacen parte esencial de algo conocido como las hormonas sexuales. ¿Sí? Esas hormonas sexuales son las encargadas de los
caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas hormonas sexuales relacionadas con los caracteres? Que tenga el micrófono abierto para que por favor lo cierre. La testosterona, profe. Y la progesterona. Los estrógenos, la progesterona, la testosterona. ¿Qué generan entonces? Los estrógenos y la progesterona. La testosterona. Claro, si en el caso de la mujer, obviamente, el inicio de su desarrollo va ligado a esa secreción de esas hormonas sexuales. ¿Cuáles son los caracteres sexuales que se van a ver involucrados? Pues el crecimiento de sus glándulas mamarias, el ensanchamiento de las caderas, la aparición del vello púbico, el vello axilar y ese tipo de cosas, ¿cierto? En el caso del hombre, lo mismo, la aparición de la barba, del vello axilar y púbico, del engrosamiento de la voz. Todo eso está ligado a esas hormonas que se producen en esa función hormonal y que se hace a partir de biomoléculas lípidos también. Son muy importantes. Bueno. Esa era la función hormonal. Esta función se llama la función electroaislante. Función electroaislante. ¿Quién reconoce esta imagen? La neurona, Una profe. neurona. Es una neurona. Bien, es una neurona. Pues resulta que los lípidos están involucrados con esta célula neuronal. ¿Dónde se van a ubicar esos lípidos dentro de la neurona? Se van a ubicar a nivel de las vainas de mielina. Bueno, estas cápsulas amarillas que se ven acá se conocen como vainas de mielina o mielina. La mielina es un lípido. ¿Listo? La mielina. ¿Alguien sabe cuál es la función de la mielina? Transportar información. Ayudarlos a llevar los impulsos eléctricos. ¿Sí? ¿De qué manera? La función específica de la mielina es la velocidad. Por ejemplo, si nosotros careciéramos de ese lípido de la mielina, la velocidad con que llevaríamos una información sería muy, muy lenta en relación a cómo ocurre de manera normal. Entonces yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuál es su apellido materno? Y se va a quedar pensando y pensando y pensando y procesando la pregunta hasta que me responde, cuando es realmente una pregunta muy fácil, ¿cierto? Entonces, siempre que tenemos una célula neuronal con su adecuada vaina de mielina o con su mielina, vamos a tener una respuesta mucho mejor a todos los estímulos que tengamos nosotros. Ese que puse es simplemente un ejemplo, ¿sí? Hay enfermedades que se llaman enfermedades desmielinizantes. Quiere decir que se pierde esa mielina. Y las enfermedades desmielinizantes, pues obviamente nos van a generar problemas con la conducción de información por el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las enfermedades desmielinizantes? Hay muchas.
La esclerosis múltiple es una de las más conocidas. La más dolorosa. ¿Cuál, verdad? ¿Alguien dijo por ahí? Bueno. Que es muy dolorosa esa enfermedad. Sí, claro, claro, porque pues imagínate. Este es un trastorno bien importante, trastorno de la sustancia blanca o de la mielina. Bien, entonces la función electroaislante a partir de la mielina, que es un lípido, está ligada a la velocidad de 0.2 metros por segundo a 12 metros por segundo. Es la diferencia entre si tuviéramos o no tuviéramos mielina en nuestra neurona. 0.2 a 12 metros por segundo. Obviamente 12 metros por segundo es una velocidad mucho mayor, mucho más importante. Muy bien. La función protectora. Aquí tenemos el ejemplo característico de esta función protectora. Y es también un lípido que se va a encontrar en las hojas de las plantas. Y ese lípido se llama la cutina. Un lípido conocido como la cutina. Esa función protectora de la cutina pues está en relación a que, como ustedes ven en esta imagen de acá, por ejemplo, las gotas que caen sobre la hoja simplemente ruedan sobre ella, pero no se absorben ni la mojan de una manera, tiene como una capa que la vuelve como impermeable, ¿cierto? Entonces, por ser un lípido y por tener esa función hidrófoba que repele el agua, pues va a generar este tipo de efecto sobre las hojas de las plantas. La cutina, entonces, es ese lípido que va a ser parte de las hojas de las plantas y que cumple esa función denominada protectora. Preguntas hasta aquí en cuestión o en relación a las funciones más frecuentes de los lípidos. Aquí estamos haciendo un recuento de generalidades de funciones en la mayoría de los ecosistemas y ambientes de los seres vivos, pero pues a nivel de nuestro cuerpo seguramente que van a haber muchas más interacciones, ¿cierto? Pero pues eso lo vamos a ver ahorita cuando pasemos a la clasificación de los lípidos y ahí podamos hablar un poquito de cada una de ellas. Los lípidos son un poquito complejos de explicar. Profesorcillo, Dime. qué pena. Si yo se quedé con duda de la función estructural, sí podría ser tan amable de volverme a aclarar la función. Claro. Nosotros Donde necesitamos nos mencionó lo del hidrofilo, que es de afín los con el agua. fosfolípidos. Esto de acá. En las funciones estructurales, quiere decir que nosotros tenemos, esto que te estoy mostrando aquí abajo es una célula, ¿listo? La célula, para formar su membrana, las membranas de la célula son las que van a estar expuestas hacia el exterior, ¿sí? En las membranas celulares necesitamos tener lípido que se llama un fosfolípido. Este fosfolípido se va a agrupar en filas sobre la membrana y va a tener dos polos, una región polar y una región apolar. La característica de la región polar es que es hidrófila, o sea que tiene buena comunicación con el agua, que no la repele. Pero la particularidad o característica de su parte apolar o nuclear es que es hidrófoba, no va a tener afinidad con el agua. Y eso tiene su razón de ser. Esa agrupación de esta manera de esos fosfolípidos
lo que pretenden es que primero nuestra célula no se nos encharque de agua, o sea, no se nos edematice, y que tampoco se nos deshidrate, ¿sí? Y para eso, pues vamos a tener unos canales que se llaman canales de sodio-potasio y otros canales que vamos a ver más adelante cuando veamos la célula. Pero esos lípidos llamados fosfolípidos tienen una función estructural. ¿En dónde tiene que ver la función estructural? En las membranas de nuestras células. ¿Cuáles células? Todas. Bueno, ¿te quedó claro el concepto más o menos? Sí, ahora sí, gracias, profesor. Bien. Avancemos entonces aquí. Vamos a hablar un poco de esa clasificación de los lípidos. Bien. Los lípidos se clasifican en simples, en lípidos complejos y en lípidos isoprenos. Simples, complejos e isoprenos. Vamos entonces a subdividirlos. Los lípidos simples se dividen en dos, llamados los glicéridos y los otros llamados las ceras. Esos son nuestros lípidos simples, los glicéridos y las ceras. ¿Cuáles van a ser nuestros lípidos complejos? Los complejos van a ser los fosfolípidos, los acabamos de mencionar, y los glucolípidos. Fosfolípidos y glucolípidos, perdón. En el caso de los lípidos isoprenos, vamos a hablar de los esteroides y vamos a hablar de los carotenos. Ahí aquí nos escribió esteroides y esa es nuestra clasificación de los lípidos, no hay otra. Glicéridos, ceras, los complejos son fosfolípidos y glucolípidos, y los lípidos isoprenos son los esteroides y los carotenos. Bien. Vamos entonces a hablar primero de los lípidos simples, ¿les parece? Sí. Vamos a hablar uno por uno de esos. Lípidos simples. Dijimos que los lípidos simples eran los glicéridos, ¿verdad? Las ceras. Entonces empecemos hablando de los glicéridos. ¿Qué son los glicéridos? Los glicéridos son algo que se conoce como unos esteres. ¿Qué es un ester? Es la unión, vamos a cambiarle aquí de color para no confundirnos, entre un ácido graso más un glicerol. Eso es un ester.
un ácido graso más un glicerol. Un ejemplo. ¿Quién me da un ejemplo de un ácido graso más un glicerol? El más común es los triglicéridos. Ese es el más común o el que más conocemos nosotros. Los triglicéridos. Ácidos grasos más glicerol. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Digamos que ellos son unos hidrocarburos que van a tener o contener un grupo carboxilo. Y eso hace que sean saturados o insaturados. ¿Qué significa eso? Saturados, y aquí aparte pongamos los insaturados. Saturados o insaturados. Las características de un saturado quiere decir que va a tener enlaces simples y van a ser de consistencia sólida. Enlaces simples y consistencia sólida. Son sólidos. Y en los insaturados, pues ellos van a tener enlaces dobles, a veces enlaces triples. Lo que va a hacer que sus características sean líquidas. Entonces ustedes van a encontrar grasas en forma de sólido y grasas en forma de líquidos. ¿Cierto? Bien, ahora pasó el helicóptero. Entonces, los ácidos grasos, ¿qué son? Son hidrocarburos con un grupo carboxilo. Los ácidos grasos. Hidrocarburos con un grupo carboxilo. Esto en el caso de los glicéridos. Ese es el primer subgrupo de los lípidos simples. ¿Cuál es el segundo? ¿Quién me lo recuerda? Aceras. Digo, ceras. Ceras. Muy bien, las ceras. Entonces, en el caso de las ceras, también son esteres. Las ceras también son esteres. Pero en este caso, este éster no es un ácido graso más el glicerol, sino va a ser un ácido graso más alcohol. Ácido graso más alcohol. Vamos a poner unos ejemplos de esas ceras o esos esteres o de ese ácido graso más alcohol. De los más comunes que tiene la literatura es algo que se conoce como la anolina. La
¿Quién sabe qué es la lanolina? La lanolina es Profe, eso es una crema, ¿sí? no, eso es como el lípido de la lana de las ovejas. Ah, ok, es que pues yo lo decía porque donde trabajo se fabrica una crema con ese nombre. Ah, sí, no, y de hecho la mayoría de las cremas son lípidos. Sí, ahorita vamos a ver también unos ejemplos de eso. Hay una que se llama esperma de ballena, hay otra que se llama cera de abejas. Generalmente son productos cosméticos o de ese tipo. Otro ejemplo es la cutina, que ya la mencionamos. ¿Recuerdan qué es la cutina? ¿Quién me dice qué es la cutina? No es la propia. Profe, es La que La circula cutina al es agua. la que funciona, ¿La que qué? Es perdón. el líquido de las La plantas. cutina es el lípido que funciona como fuente protector, que es La como permeable. epidermis de las plantas, Necesitabas muy el bien. La epidermis de las plantas o cutina, ese es un ejemplo de una cera. Entonces, esos van a ser, digamos que los dos grupos grandes de lípidos simples, los glicéridos y las ceras. Entonces, el ejemplo más común de los glicéridos son los triglicéridos. ¿Qué pasa con los triglicéridos? Son muy importantes realmente desde el punto de vista, en el caso nuestro, desde el punto de vista médico, y eso es muy importante. Digamos que es la grasa nuestra o neutra más bien abundante. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir que es la gran reserva de energía. ¿Y qué se necesitará entonces para formar triglicéridos? Un glicerol más 3 ácidos grasos. Entonces acá van a ser 3 ácidos grasos y acá un glicerol. 3 moléculas de ácidos grasos y una de glicerol forman los triglicéridos. Bien. Vamos a continuar entonces. Listo, ya hablamos de los lípidos simples. Vamos a hablar del segundo grupo de los lípidos complejos. Ellos también van a estar formados, al igual que los anteriores, van a estar formados por ácidos grasos igual. Ácidos grasos más, también van a tener glicerol, como el de los simples, y van a tener otros componentes. Los lípidos complejos entonces están formados por ácidos grasos y glicerol y otros componentes. ¿Qué los diferencia de los simples? Que los simples se limitan a ácidos grasos y glicerol. En estos ya vamos a tener otros componentes. Profe, una pregunta. ¿Los fosfolípidos y glucolípidos están formados de la misma manera? Formados con ácidos grasos y glicerol, pero se les va a unir
otro grupo, que en el caso de los fosfolípidos es un grupo fosfato. ¿Sí? Por ejemplo, tú lo acabas de decir, vamos a poner ese ejemplo de los fosfolípidos. En el caso de los fosfolípidos, vamos a tener entonces, los fosfolípidos son unos diglicéridos, o sea que vamos a tener dos moléculas de ácidos grasos. A eso le vamos a sumar el glicerol. Y a eso le vamos a sumar un grupo fosfato. Esto en su conjunto nos va a formar los fosfolípidos. Entonces fíjense que para los triglicéridos teníamos 3 moléculas de ácidos grasos y una de glicerol. Aquí vamos a tener 2 moléculas de ácidos grasos más el glicerol más el grupo fosfato. Nos va a dar como resultado los fosfolípidos. ¿Por qué se hacen parte de los lípidos complejos? Pues porque tienen otros componentes diferentes al glicerol y a los ácidos grasos. Que en este caso es el grupo fosfato. ¿Cuál es la característica de ellos? La única característica que tienen los fosfolípidos es que tienen un extremo polar y un extremo neutro. O sea que en un extremo son hidrófilos y en el otro extremo son hidrófobos. Nada más. Eso es lo que hay que decir. Qué pena, profe, ¿cuáles son las características? Las características son que van a tener entonces un extremo polar y un extremo neutro o apolar. ¿Qué pasa con el polar? La característica del extremo polar es que es compatible con el agua. Y el apolar Que no es compatible. es hidrófilo e hidrófobo. Ese es el término. Esa es una pregunta de examen. ¿Cuáles son las características de los fosfolípidos? ¿Para qué sirve un fosfolípido? Para generar una función de estructura. ¿De dónde? De la membrana de las células. ¿Qué caracteriza a los fosfolípidos? Que tienen en su estructura un extremo polar que es hidrófilo y un extremo apolar que es hidrófobo. Bien. Eso en el caso de los fosfolípidos. Habíamos dicho que otro que hacía parte de los lípidos complejos eran los glucolípidos. Glucolípidos. Exactamente, vamos a ponerlo aquí. Los glucolípidos. Entonces ellos, digamos que proceden como de una unidad ceramida y un carbohidrato. Gluco significa azúcar o carbohidrato y lípido, pues un lípido. Entonces es una unión entre una grasa y un azúcar. Esa es la característica de ellos. ¿Cuál es la grasa? La grasa de ellos es una ceramida. Una ceramida. Y a la ceramida se le va a unir un carbohidrato. Ceramida más carbohidrato forman un glucolípido. Bueno. ¿Qué características tienen las ceramidas o los glucolípidos? Las mismas de los fosfolípidos en relación a esto. Son anfipáticas. Quiere decir que tienen un extremo polar y un extremo apolar. Tienen esta misma característica. A esa característica le vamos a denominar anfipáticos.
Antiparticas. Extremo polar y extremo polar. ¿Dónde las vamos a encontrar generalmente? En membranas celulares, pero ¿de dónde? Del sistema nervioso central. Abundan en la membrana del sistema nervioso central. Vamos a poner unos ejemplos. Hay unos que se llaman los cerebrócidos. Estos cerebrócidos están formados por la ceramida y el carbohidrato, en este caso es la galactosa. Y la galactosa. Bien. Los gangliósidos es otro grupo. Los gangliósidos hacen parte de la membrana plasmática. Y el último ejemplo que podemos poner aquí son los esfingolípidos. Estos esfingolípidos hacen parte de las vainas de mielina que ya mencionamos. Entonces fíjense que tanto los fosfolípidos como los glucolípidos tienen unas funciones estructurales importantes. ¿Por qué? Porque van a estar involucradas con las membranas celulares de la mayoría de las células, y en el caso de las células del sistema nervioso central van a estar involucrados los glucolípidos. Bien, preguntas hasta aquí, todas. Hoy están muy callados. Bueno. Vamos a hablar de este último grupo de lípidos y de ahí. A creerle al Señor que nuestra familia siempre estará guardada. Una promesa lindísima, hermosa. Es esta promesa que es el tema que en este caso de los lípidos isoprenos, pues la característica principal es que son lípidos sin ácidos grasos ni tampoco glicerol. Esa es una de sus características principales. No van a tener ni ácidos grasos ni glicerol. Ellos van a ser, sus características que son insolubles en agua al 100%, se consideran oleosos y solubles al agua. Y se sintetizan a partir de un isopreno. Se sintetizan a partir de un
isopreno. De ellos mencionamos dos. Serán los esteroides, ¿recuerdan? Sí, y los carotenos. Esteroides y los... ¿Qué pasa con los esteroides? Generalmente ellos contienen un núcleo. ¿Sí? Vamos a mencionar los más conocidos. ¿Cuáles son los más conocidos? El colesterol, muy conocido, ¿cierto? Otro, los ácidos biliares. Colesterol, ácidos biliares, las hormonas sexuales que ya mencionamos. La vitamina D. Y los corticosteroides. Estos son los lípidos isoprenos: colesterol, ácidos biliares, hormonas sexuales, vitamina D y corticosteroides. Como se pueden dar cuenta, estos están muy ligados a la anatomía humana, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un colesterol total, que es un colesterol que va a tener varios subgrupos de colesteroles, que es el colesterol de muy baja densidad, el de baja densidad, el de alta densidad. Los ácidos biliares, la bilis que se produce a partir del colesterol, se produce en el hígado y se almacena en la vesícula. Las hormonas sexuales que ya mencionamos, estrógenos y progestágenos, y testosterona. La vitamina D, muy importante para la piel y los huesos. Y los corticosteroides que se producen en una glándula que se encuentra en el polo superior de los riñones, que se llaman las glándulas suprarrenales. Y esos corticosteroides tienen unas funciones antiinflamatorias importantes. Generalmente cuando uno está con un dolor intenso que no se lo quita ningún analgésico, utiliza corticosteroides, como la dexametasona, la prednisolona, la hidrocortisona y demás. En el caso de los carotenos, pues ellos ya no están tan ligados a nuestra anatomía, sino que van a estar más bien ligados a los pigmentos vegetales. Ustedes han notado que las plantas tienen unas coloraciones características de sus flores y ese tipo de cosas. Entonces hay tres, digamos que yo recuerde, tres carotenos importantes. Uno que nos da un color como naranja, un color como naranja que no tengo aquí, pero vamos a poner este para representarlo. Y se llama el beta-caroteno, que es muy conocido. El de las zanahorias. Exactamente, pero pues no tengo color naranja acá. El otro que es un color amarillo como tal, que es la xantofila. Ese es otro de los carotenos. Y por último, uno que es de color rojo y que se llama el licopeno. Esos son de las plantas. La característica entonces de todos estos, de los esteroides sobre todo, es que contienen un núcleo que es un núcleo con un nombre bien largo que se llama el ciclopentanoperidotentanotreno. Es muy largo, no lo voy a colocar acá.
Vamos a... ¿Ya todos copiaron hasta aquí? Vamos a ir borrando lo de arriba. Colesterol. Bueno, ahí va a quedar. Bien. Bueno, aquí, carotenos, pigmentos vegetales, betacaroteno, xantofilia y glicosa. Bien. Bueno, bien. Hasta aquí yo creo que vamos bien. Este tema es un poquito más complejo que el de ayer, ¿cierto? Bueno, los ácidos grasos ya los mencionamos. Dijimos que una característica principal de los ácidos grasos era que se iban a unir con moléculas de glicerol para formar los glicéridos y que cuando adicional a eso se unía a otros componentes, entonces ya eran lípidos complejos. Estos ácidos grasos naturales son carboxílicos, que era lo que yo les decía, que eran hidrocarburos con un grupo carboxilo, con cadenas hidrocarburadas largas. Entonces ustedes ven acá el ion oxígeno, el ion hidroxilo, el carbono y la R, que significa que es una cadena de lo mismo. De 4 a 24 átomos de carbono. Los ácidos grasos se encuentran en todo el organismo como constituyente de las grasas y como lípidos de las membranas. Entonces ya mencionamos a la mayoría de esos lípidos. En estos compuestos están estratificados con alcoholes. Vimos que había unos que se unían a los alcoholes, que eran las ceras, ¿recuerdan? Y en pequeñas cantidades se pueden presentar en forma no esterificada. O sea, los que no son esteres, quiere decir que son los últimos del último grupo del que hablamos, que eran los isoprenoides. Los isoprenoides. En la sangre, por ejemplo, los ácidos grasos libres siempre van a estar unidos a proteínas. Eso es algo de lo que no hemos mencionado. Resulta que por nuestro torrente sanguíneo también viajan lípidos o grasas. ¿Sí? Esos ácidos grasos libres son los que viajan por la sangre, así se llaman, ácidos grasos libres. Y como están ligados a una proteína, pues se van a llamar lipoproteínas. Se han encontrado más de 100 ácidos grasos y difieren unos de los otros en la longitud de sus colas, en el grado de insaturación y en la posición de sus dobles enlaces. ¿Sí? ¿Qué es el grado de saturación? Si es sólido, si es semisólido o si es líquido. Y la saturación se mide por esto, por los enlaces. ¿Sí? Cuando la cadena es larga, cuando los enlaces son simples y tienen cadenas largas, estamos hablando de los saturados. Pero cuando la cadena tiene dobles o triples enlaces y cambian su forma, ya no son rectos ni lineales, sino como en este caso, que varían su dirección, esos generalmente son los líquidos. Entonces estos dobles enlaces son los que hacen que los lípidos sean sólidos o líquidos. ¿Por qué se llaman saturados? Pues porque se pueden ligar a ellos muchas moléculas.
¿sí? ¿Por qué? Por su misma posición de estar en una cadena recta. Sí, ahí están copiando. Están copiando, los espero, no hay problema. Sí, señor, gracias. ¿Listos? Bien. Bueno, aquí tenemos una gráfica de la zona polar y de la zona apolar. Dijimos que las zonas polares eran son insolubles en agua, solubles en compuestos no polares, la solubilidad aumenta o disminuye dependiendo del tamaño del ácido Hidrófilo. graso. La reactividad aumenta con los enlaces dobles. El grado de insaturación y el tamaño influyen en el punto de fusión, o sea, los saturados y los insaturados, o grandes y pequeños. La zona polar es hidrófila y la zona apolar es Hidrófoba. Muy bien. Hidrófoba. Bien. Siguiente. Aquí tenemos el ejemplo de los saturados. Dijimos que los saturados son los que van a ser sólidos y están en relación con cadenas largas, ¿cierto? Y rectas además. No presentan dobles enlaces en su cadena, por lo que se pueden aceptar más átomos de hidrógeno. Claro, aquí llegan átomos de hidrógeno al lado y lado y lo van a saturar. Ese tipo de ácido está muy relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Debido a que sus receptores de LDL y colesterol disminuyen el número y la actividad que da lugar a una menor captación por parte de la célula y un aumento que conocemos como el colesterol malo. ¿Cuál es el colesterol malo? Un colesterol que se llama el LDL. Profe, ¿Qué es el bajo? ¿qué significa? ¿Qué significa LDL? LDL son unas siglas en inglés que significan Lipoprotein Density ¿De baja densidad? Low. Sí, Low Density Lipoprotein. Lipoproteínas de baja densidad. Low Density. Y el otro es HDL, que ese es el High Density o alta densidad. Profe, una pregunta. Señora. Porque hay veces que a algunos pacientes les mandan un LDL-D. D. Sí, señor. ¿Sí? Bueno, el guión D es cuando nosotros estamos buscando como algo que se llama el dímero, que tiene que ver con émbolos y con salidas de grasa hacia los pulmones. ¿Sí? El dímero D y otras sustancias que van ligadas a desprendimientos de grasa por las arterias. ¿Sí? Entonces, ese nos da... Por internet que mira, no sirve el audio. O sea, como esa el correlación. altavoz no funciona. ¿Ahí con me están escuchando bien? Sí, profe. Para WhatsApp. Sí, profe. Sí, profe. Ya me estaba Sí, profe. preocupando. Antier me tocó desconectarme, tú te diste cuenta que me acosté y no me estoy a la segunda clase. Fue por eso. Toca cerrar los micrófonos para Ya, definitivamente podernos no me conectaba. No, me tocó comunicar. desconectar. Y es que a esta hora está re paina.
Mira, acá aparece como Abu Sharik. Shari. Ya. Ya, casi no la encontramos. Siguiente. Shari, micrófono. ¿Me escuchan? Es que el internet está fallando y no me deja. Ya. En el caso de los insaturados, no presentan dobles enlaces y a diferencia de los anteriores, presentan beneficios sobre la salud. Pues ellos dan lugar a la disminución de ese colesterol malo y van a aumentar las cifras del colesterol bueno. Pueden clasificarse a su vez, señor. Una pregunta, como ejemplo de ese serían, por ejemplo, el omega 3, por ejemplo, en los filetes del salmón, en su defecto el filete de mero. Sí, los omegas 3 y 6 sobre todo tienen que ver con grasas que consumimos en la dieta, pero no tienen que ver con el colesterol del que estamos hablando en esta precisa diapositiva. ¿Listo? Ya enseguida Ok. creo que hablamos un poco de las omegas que van a estar involucradas Pero yo aquí. también tengo una duda similar. Sí. ¿El ácido oleico en qué grupo estaría? Ácido oleico dentro de los lípidos. ¿Me estás preguntando dentro del grupo de los lípidos? O... Creo que sí entra en este grupo. Pues digamos que el ácido oleico como tal sí es un ácido graso, es un ácido monoinsaturado, pero ese sí es del tipo omega 9. Los que generalmente consumimos nosotros son del omega 3 y 6, ¿sí? Ese otro es como un aceite vegetal más bien de los omegas 9, mientras que el 3 y 6 son de origen animal. Listo, profe, gracias. Bien. Monoinsaturados y poliinsaturados, según tengan uno o más dobles enlaces respectivamente. ¿Qué pasa con el doble enlace? Pues los hidrógenos no se pueden colocar en esa posición cis o posición trans, que son las que generan estas curvas. Y entonces eso permite que la característica sea más líquida, mientras que en la cadena larga su característica es más sólida. Y eso hace que se pegue a las arterias. La mayoría de los ácidos grasos que encontramos en la naturaleza están en una posición cis, mientras que los trans generalmente se forman por procesos industriales. ¿Están copiando todo esto o seguimos? Seguimos. Profesor, ¿me puede devolver la diapositiva anterior, por favor? Claro, con mucho gusto. Creo que es, espérame un segundo. La de saturados. Esta, ya. Ahí estamos. Gracias. No, ya se nos hizo tarde y mamá se preocupará. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué tal si primero llegamos a casa y luego le prestamos al mono los zapatos? Vivimos del otro lado de la colina. ¡Todos a bordo! Gracias, profesor, ya. Bueno, bien, con gusto. Aquí estábamos con los otros chicos para que terminen este texto, los que están copiando. Bueno, entonces de estas dos, de los saturados y los insaturados, pues vamos a hacer claridad que los saturados son los que son nocivos para nuestra salud porque aumentan el LDL, que es el colesterol de baja densidad y que se considera el colesterol malo. Y en el caso de los insaturados, pues ellos generan beneficios porque disminuyen el colesterol malo y a la vez, aumentan nuestro colesterol bueno.
Cabe mencionar que el organismo no puede sintetizar todos esos ácidos grasos que necesita, por lo que es necesario obtenerlos de la dieta. Y aquí encontramos entonces la clasificación de ácidos grasos, estos esenciales. Hay dos familias de ácidos grasos esenciales, los omegas 3 y los omegas 6. Dado que estos ácidos grasos no están saturados y tienen varios enlaces dobles, por lo que se les denomina ácidos grasos poliinsaturados. Todo esto quiere decir que va en favor o en beneficio de nuestra salud, tanto el omega 3 como el omega 6. Y pues en el omega 9 relacionado con el ácido oleoico, por ejemplo. Poliinsaturados. Bien. ¿Continuamos? Espera, profe, un momentico. Ok. Les recomiendo a los representantes de cada grupo que me confirmen la asistencia, por favor. ¿Listo? En algún momento. Puede ser por WhatsApp. Bien. Entonces, definitivamente, todo lo que sea poliinsaturado o poliinsaturado va a ser en beneficio de nuestra salud. El omega 3, el omega 6, que ustedes ya lo han escuchado, lo conocen y que se consigue de manera fácil. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos aquí a mencionar rápidamente cuáles son como esos beneficios o esas funciones en la salud que tienen esos ácidos grasos de omega. Van a tener desarrollo y mantenimiento de una correcta función cerebral. Eso es una parte muy importante. Nos van a ayudar también con nuestra visión. Nos van a generar unas respuestas inmunitarias inflamatorias. Quiere decir que vamos a tener un buen mecanismo de defensa, ¿sí? Y en los procesos de inflamaciones también vamos a contrarrestarlos muy bien cuando tenemos una buena provisión de este tipo de productos. Producción de moléculas semejantes a las hormonas, mantenimiento adecuado de nuestras presiones arteriales y mantenimiento de una concentración normal de triglicéridos. Bien. El DHA, el EPA y el ALA son los ácidos grasos del omega 3. Ustedes los han visto en productos donde nos venden nutrientes o micronutrientes, sobre todo este DHA que lo ligan mucho al crecimiento. Está en productos creados para niños entre 2 y 5 años.
el Pediasure, el Enfagrow y demás productos que tienen que ver con el desarrollo de las funciones cerebrales. Profe, ¿y ahí en mantenimiento de la PA qué significa? Presión arterial, la presión de nuestras arterias. Gracias. Con gusto. La presión de las arterias. Bien. Ustedes me dicen y continuamos. Y quisiera mostrarles aquí adelante, hablar un poco de las dislipidemias, que son los trastornos de esas grasas, y de pronto mostrarles los valores normales que ustedes pueden encontrar en un laboratorio clínico. No sé si nos alcanza el tiempo. Ustedes me dirán. Bueno, seguimos. Los jabones también son ácidos grasos de cadenas largas. Ya ese es un producto que se va a utilizar. Pues ya sabemos para qué sirven los jabones. Generalmente se usan en la limpieza, tienen propiedades de solubilidad diferentes. También tienen un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico, amante al agua y temeroso del agua. Los mecanismos de los jabones es disolver en agua, las moléculas se orientan sobre la superficie del agua y el extremo hidrofóbico no entra en contacto con ella. Esa orientación permite que el agua reduzca su tensión superficial y permite al agua poder humectar y penetrar, bien sea sobre nuestra piel o sobre las telas para generar la limpieza. Lo que genera eso como tal es esa espuma o esas micelas que se producen en la fricción entre el agua y el jabón para la limpieza y nuestros lavados de manos y de cuerpo. Ustedes saben que en las membranas y en las cápsulas de la mayoría de los microorganismos, ellos no resisten la espuma que se genera con el jabón. Esos jabones que no hacen espuma prácticamente no tienen las características de limpieza como los que sí hacen espuma. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Esto es para mencionar lo de los jabones. Esto ya lo mencionamos cuando hablamos ahorita de las celas y de los glicéridos, monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, pues es una molécula de ácidos grasos con glicerol. Con 2 ácidos grasos y con 3 ácidos grasos. Moléculas de glicerol con 1, 2 y 3 ácidos grasos. Esto también ya lo mencioné yo. Aquí está el ejemplo. Un ácido graso, ácido graso, ácido graso. Son 3 moléculas de ácido graso. Y la glicerina forman un éster, son ésteres. Los complejos también ya los mencioné, las lipoproteínas. Mencionado los esteroides y el colesterol. Listo. El trastorno de las grasas en nuestro organismo se conoce como dislipidemia. Entonces, la dislipidemia es ese trastorno de los niveles en sangre.
Trastorno de los niveles de grasas en sangre. Bien, siguiente. Profe, una pregunta. Señora. ¿Cómo uno se da cuenta que tiene ese trastorno en la sangre? Ya te voy a mencionar los síntomas más frecuentes, aunque muchas veces pueden ser asintomáticos, no presentar ningún síntoma. Entonces, una de las formas es hacer simplemente un chequeo periódico médico, donde solicites unos exámenes de rutina que incluyan un perfil lipídico, que es el examen pues donde vamos a ver colesterol, triglicéridos y el HDL y el LDL sobre todo. Entonces la presencia de anormalidades en concentraciones de grasa en la sangre, ya lo dijimos. ¿Qué tipos de dislipidemia tenemos? La primaria, la secundaria y la mixta. Entonces, se considera una dislipidemia primaria cuando su causa es genética. Quiere decir que nosotros nacemos con un problema relacionado con nuestro metabolismo de las grasas y vamos a elevar siempre esos niveles porque tenemos un marcador genético para eso. Una dislipidemia secundaria entonces está asociada a enfermedades. Quiere decir que a nosotros se nos subieron nuestros colesteroles y los triglicéridos porque padecemos una diabetes, porque tenemos una hipertensión arterial, porque tenemos una obesidad o tenemos un síndrome metabólico. Tenemos una condición médica de base. A eso se le denomina secundaria. Pero también puede que no suframos de nada, sino que simplemente tenemos unos malos hábitos alimenticios. Profe, ¿me podría hacer el favor de explicarme sobre los hábitos alimenticios? Claro, o sea, pues cuando uno habla de hábitos, se refiere especialmente a cómo come uno, en el caso de los alimentos. Es que yo tengo una duda porque pues es que yo he escuchado que uno tiene que desayunar siempre a la misma hora, el almuerzo, la cena, no sé, que si uno come a deshoras es Sí, eso es un desorden, pero no es tanto comer a deshoras o no, sino qué es lo que come uno también. Eso hace parte de los hábitos. ¿Sí? Ya ayer hablamos de cómo se debería generar en el plato el consumo ideal, ¿te acuerdas? Sí, profe. Y la cena hasta, o sea, ¿hasta qué hora? O sea, a las 6, 7. Pues lo ideal es que sea tres o como mínimo 2 horas antes de acostarte. Si tú te acuestas a las 10 de la noche, pues tienes el chance de cenar a las 7, 7 y media, ¿sí? Pero tienes que darte ese lapso de tiempo, mejor dicho, no comer y acostarse. Sí, pero pues hábitos alimenticios se refiere a horarios, a no comer a deshoras, pero a comer comida suficiente, adecuada, balanceada, ¿sí? Esa es. Y las dislipidemias mixtas es cuando tenemos una causa genética, pero además tenemos una comorbilidad, como una enfermedad de estas, como la que presentamos acá. Bueno, bien. John dice que a las 2 horas ya le da hambre, ¿sí? Bueno. Causas de dislipidemia. Consumo de grasas saturadas de origen animal. ¿Cuáles son las grasas saturadas de origen animal? Pues la carne de cerdo, sobre todo, ¿sí? El chicharrón. Son de origen animal. La obesidad, el sobrepeso, los hábitos nocivos, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo. Todo esto tiene que ver con el aumento de las grasas en nuestro cuerpo. Entonces, obviamente, si nosotros comemos y comemos, pero no gastamos energía, somos sedentarios, adicional a eso, tenemos hábitos nocivos como el cigarrillo, el alcohol, ¿cierto?
Entonces eso nos va a generar problemas. Creo que todas las grasas saturadas son malas. Si son de origen animal, generalmente sí, la mayoría de las grasas saturadas son de origen animal. Ok. El chicharrón paila. Eso. Los niveles totales de colesterol en sangre. Entonces, lo que se desea es que el colesterol total esté menor a 200 miligramos sobre decilitro. Ese es un riesgo bajo o es el menor riesgo, y eso es lo deseable. Entre 200 a 240 se considera un límite elevado con algo de riesgo, pero sigue siendo ligeramente alto. Digamos que se puede manejar con dieta y con ejercicio. Ya por encima de 240 miligramos, 240 o más, se considera que el colesterol sí está elevado en sangre y va a aumentarse el riesgo para padecer alguna condición médica por eso. Va a necesitar tratamiento farmacológico. No se escucha nada. Ya, qué pena con ustedes. Bueno, y vamos en el colesterol. ¿Puede poner un momento la de atrás, profe? Qué pena. Cualquier asesoría de nutrición ahí con Carol, ¿no? Claro que sí, con el mayor de los gustos. Bien. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí, señor. Entonces tenemos el colesterol considerado el colesterol bueno, que es el HDL. En este orden de ideas, pues va a pasar todo lo contrario. ¿Sí? Cuando vamos a tener nuestro colesterol bueno en cantidades bajas, es cuando tenemos que preocuparnos. ¿Sí? Entonces, si nuestro colesterol está a menos de 40 miligramos por decilitro, en el caso de los hombres, decimos que tenemos un mayor riesgo. En el caso de las mujeres, menor de 50 miligramos por decilitro, decimos que tenemos también riesgo. Si ya lo llevamos entre 40 y 59, mientras más elevado, pues va a ser mejor. Y por encima de 60 decimos que tenemos un riesgo bajo porque vamos a tener nuestro colesterol bueno en cantidades elevadas o aumentadas. ¿Queda claro? Bueno, me preguntan acá por el chat qué riesgo de qué. Claro, el riesgo, cuando hablamos de riesgo, generalmente hablamos de riesgos cardiovasculares, ¿sí?
la mayoría de los casos los colesteroles se ligan a infartos cerebrales o a infartos cardíacos. ¿Por qué? Porque se van a tapar las arterias. ¿Con qué se tapan las arterias? Con los colesteroles malos. Recuerden que el colesterol malo es un colesterol saturado y al ser saturado tiende a ser sólido y al ser sólido y pegarse o adherirse a las paredes de las arterias genera arteriosclerosis o placas de ateroma. Ese es, digamos que el término que se utiliza de manera técnica. Al interior de nuestras arterias se nos forman en las paredes unas placas o una arteriosclerosis que es grasa y esa grasa disminuye el calibre de la luz del vaso y eso puede generar infartos. El infarto no se genera por la grasa que se acumula ahí, sino porque simplemente deja de fluir el oxígeno que necesitan las células para seguir viviendo. Y una célula sin oxígeno, pues muere. Bien. En el caso del LDL no es diferente. Se dice que menor de 100 lo consideramos normal, que normal alto es entre 100 y 160, casi que no le generamos tratamiento, pero por encima de 160 vamos a utilizar los tratamientos que tengamos. Bien. Veo que algunos están tomando nota, entonces no voy a correr tanto aquí, aunque ya nos quedan 7 minutos. Bien. Siguiente. En el caso de los triglicéridos, se considera normal por debajo de 150 miligramos por decilitro. De 150 a 200 es un límite elevado. De 200 a 500 es elevado y por encima de 500 es muy elevado. ¿Sí? ¿Qué pasa es muy común encontrar triglicéridos mayores de 500, aunque no pareciera, sí. Generan síntomas molestos relacionados con dolores de cabeza, con fatigas, adormecimiento de extremidades, sensación de rubicundez, vértigo. Ese tipo de cosas están todas ligadas a niveles altos de triglicéridos. Es uno de los exámenes que más se tienen en cuenta, sobre todo para trabajo en alturas, por ejemplo. Cuando una persona necesita trabajar en alturas que se considera más de 1,50 m hacia arriba, le van a pedir ese examen para trabajo en alturas. Y ese incluye una prueba de sangre donde tomamos todo, colesteroles, alta densidad, baja densidad de triglicéridos y azúcar. Si esto sale así, claramente no puede trabajar en alturas. Le van a dar como no apto. Me preguntan que si todos los lípidos, incluidos colesteroles y triglicéridos, hablan del riesgo cardiovascular. Sí, todos. Bien, siguiente, perdón. Entonces, si el HDL se nos disminuye y el LDL se nos aumenta, eso nos va a generar los ateromas. ¿Qué son los ateromas? Son placas de grasa al interior de nuestras arterias. ¿En qué nos va a resultar? En enfermedades cardiovasculares. Pueden limitarse al corazón o pueden limitarse a vasos de otros sitios del cuerpo. El más común, el cerebro. Después del corazón, claro. Listo. Siguiente para poder terminar. Aquí está el ejemplo gráfico de las arteriosclerosis. Fíjense que este es un vaso limpio donde fluye la sangre normal. Y cuando se nos aumentan esos niveles de LDL o el colesterol malo, se va pegando en las paredes internas de ese vaso. Entonces esta luz que tiene el vaso, que se considera normal, pues se va a ver disminuida. Y el flujo de sangre también va a dificultar su paso cuando llegue a este preciso sitio. Puede pasar tanto que se puede ocluir al 100% y ahí es donde hacia adelante se van a generar
los infartos. Si es en el caso del corazón, hay arterias que a veces se obstruyen en un 90% y pueden ser susceptibles de que se pueda hacer un procedimiento para destruir estas placas de ateroma, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esos procedimientos? Cateterismos. PCI. Dime. Una PCI. También. Listo. Siguiente, infartos cerebrales o cardíacos. Recuerden que un infarto es simplemente que la célula muere por ausencia de oxígeno. Cuando uno habla de infarto no se refiere a que el corazón se detuvo, sino a que el músculo del corazón se quedó sin oxígeno porque no le llegó sangre y sus células murieron y dejó de funcionar. Las dislipidemias pueden ser asintomáticas, lo que le respondía a mi compañera que nos preguntó, pero también pueden presentar algunos síntomas. Generalmente detectamos la enfermedad cuando ya tiene una etapa avanzada, que esa no es la idea. Entonces la idea es empezar desde temprano a cuidarnos con la dieta, con el ejercicio y a estar haciéndonos los chequeos en sangre para determinar que no se nos esté elevando nada de esto. Síntoma de las complicaciones derivadas a la enfermedad, entonces el infarto cerebral, el infarto agudo del miocardio, la pancreatitis, todas las enfermedades coronarias. Y dentro de los síntomas más frecuentes, los mareos, el malestar, el dolor de cabeza frecuente, el cansancio, el adormecimiento de las extremidades, las disestesias y ese tipo de cosas. ¿Qué necesitamos en la evaluación clínica? Un buen examen médico, los antecedentes de la familia, los antecedentes de cada uno de nosotros, revisar muy bien todo lo que tiene que ver con la edad, la respuesta a los tratamientos, la actividad física, los hábitos dietéticos y el consumo del tabaco y del alcohol, eliminar todos los factores de riesgo. Bueno, esto no entra aquí a colación, pues una exploración física médica obviamente va a incluir los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, peso, talla, calcular el índice de masa corporal, que se hace con una fórmula. Es una fórmula donde determinamos el peso sobre el cuadrado de nuestra talla y hay unos estándares para poder sobre esa gráfica medir si estamos normales en sobrepeso, en obesidad, en bajo peso o en desnutrición. Todo eso lo revisamos ahí. Buscar algunos signos o síntomas como los xantomas y xantelasmas que tienen que ver con acúmulos de grasa en piel, acúmulos de grasa en la región del párpado, los arcos corneales, el bocio, que es un crecimiento como de grasa en la parte anterior del cuello que lo relacionan con la glándula tiroidea. Los latidos en el cuello no se deben presentar, la presión venosa de la arteria yugular, muchos síntomas que podemos revisar en el cuerpo y que pueden ser sugestivos de encontrar una alteración de este tipo. Y bueno, aquí están los xantomas, grasa en la piel, los xantelasmas a nivel de los párpados, ¿sí? En menores de 40 años podemos encontrar esos arcos corneales también. Bien. Listo, ¿y qué se pide? Pues uno generalmente pide todo eso, creatinina, ácido úrico, transaminasas, aparte del perfil lipídico, que es el colesterol total y diferencial, y sus triglicéridos. Parciales de orina, pruebas de función renal, pruebas de función tiroidea, ecocardiograma y buscar problemas arteriales o arteriopatías. Esto sería la evaluación clínica. Vamos a dejarlo por ahora aquí, muchachos. Y ya terminamos para que ustedes puedan entrar a su siguiente clase. Muchas gracias por la atención. Espero no haberlos aburrido mucho hoy. Los temas son un poco más complicados. Ay. Gracias, profesor. Para nada, profesor, Gracias, gracias. doctor, muy amable. Y a ver si mañana me ayudan un poquito porque me tienen aquí 2 horas hablando mucho. Gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta mañana. Bueno, chicos, Buenas noches. ya saben que las asesorías de nutrición, ya saben cómo son. Con Carol, Boaya, bueno. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, profe.
Gracias, doctor. Bueno, Una feliz profesor, noche. muchas gracias. Vale, con gusto. Descansen.